Señal directa. Los hechos ocurridos en el municipio de San Gabriel, en la cabecera municipal de San Gabriel, allá en el sur de Jalisco, pues nos tomaron a todos por sorpresa, pero la gran pregunta es si este fenómeno pudiera repetirse. Tengo en la línea telefónica a Enrique Jardel, investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Preguntaba yo si este fenómeno ocurrido en San Gabriel, primero, encontrar las razones por lo que ocurrió, y la segunda pregunta es si se pudiera repetir. Bueno, creo que lo ocurrido aquí en San Gabriel, pues es un ejemplo sobre el cual tenemos que reflexionar, porque sí, estas cosas se pueden repetir en otros lugares, ¿no? Hay por lo menos tres factores a considerar en lo que ocurrió en San Gabriel. Uno es la ubicación misma del centro de población. Está en un lugar donde confluyen prácticamente tres arroyos, en un terreno que en el tiempo geológico se formó por la deposición de sedimentos arrastrados de la parte alta de la cuenca. Es prácticamente, si lo veo uno en las imágenes de satélite, es un pequeño abanico aluvial con buenos suelos para la agricultura. Allí se establece el centro de población y han habido eventos históricos que se han registrado allí de arrastres de sedimentos. Luego ha habido una historia de deforestación en la cabecera de la cuenca que aumenta el escurrimiento y la erosión cuando hay eventos de lluvias con alta precipitación. Y pues en tiempo muy reciente la deforestación ha continuado, relacionada con cosas como la expansión del cultivo de aguacate, pero también de pastizales para la ganadería, y pues el incendio forestal reciente que afecta de alrededor del 30% de la cuenca alta, y entonces pues tenemos la receta para un desastre, y esto pues se puede producir en otros lugares. Enrique, así con todas esas características que me estás describiendo de este municipio de San Gabriel, ¿cuáles así ahora a ojo de buen cubero podrías recordar de que podría repetirse? ¿En qué otras regiones de Jalisco, por ejemplo? Bueno, hay primero una cuestión general, es que los centros de población, y esto ocurre en varias partes del estado y del país y de otras partes del mundo, han crecido sobre áreas de riesgo, ¿sí? En su ubicación original, por ejemplo, aquí muchos de los poblados importantes de aquí de la región de la Sierra de Amula y de la costa sur están al pie de la montaña, cerca de los bosques, porque de ahí se obtienen una serie de recursos importantes para la subsistencia, y al lado de las áreas de cultivo que están en los valles que se han formado de nuevo a través del tiempo geológico, pues por la acumulación de material sedimentario que llega del proceso natural de erosión de las montañas circundantes. Y estos centros que estaban ubicados en lugares digamos seguros, cuando van creciendo van invadiendo estas tierras, ya sea que se van sobre las laderas de la montaña donde hay riesgos de deslizamientos de suelo o derrumbes, o se van sobre las llanuras, y además de ocupar los mejores suelos agrícolas, pues se van acercando a lugares de riesgo. Entonces, tenemos aquí el caso en la región aquí de la cuenca del río Ayuquila, por ejemplo, de Unión de Tula, que ya hace 2 años tuvo también un problema crítico de inundación y deposición de sedimentos. Tenemos el caso del Grullo, que ha ido creciendo hacia lugares con riesgo de inundación, como lo vimos cuando han ocurrido eventos como Jova o el huracán Patricia. El mismo Autlán ha empezado a crecer sobre algunas áreas que representan cierto riesgo de inundación.
Otros poblados como Casimiro Castillo, por ejemplo, pues también está al lado de un río, aunque ahí pues la cabecera de la cuenca está protegida por la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, y una de las razones de la existencia de la reserva es justamente la protección de la cabecera de cuenca, que ayuda a evitar o a mitigar este tipo de desastres. Claro, Enrique, las poblaciones siempre se formaron, me remito a la historia, junto a un río. Las grandes ciudades tienen un río, ¿no? París, Londres, etcétera. Pero ¿dirías tú que las zonas rurales son las más proclives a estos problemas por el entorno cercano? Quiero pensar en estas montañas que han sido desmontadas por las talas, etcétera. Bueno, justamente los centros de población que están al lado de las montañas, el riesgo aumenta justamente por los procesos de deforestación en la cabecera de las cuencas, y lo que esto implica, creando condiciones de mayor vulnerabilidad por deslizamientos de suelo, por arrastre de sedimentos e inundaciones. En general, los centros de población pues están vecinos a lugares donde hay fuentes de agua. Pero aquí estamos hablando de ciudades relativamente pequeñas, pero que han estado creciendo y que se han estado de repente metiendo en áreas de riesgo. Y entonces tenemos estos desastres que le seguimos llamando naturales, pero se trata más bien de fenómenos naturales extremos que causan desastres en los lugares que están poblados, pero están mal ubicados, ¿sí? Incluso en lugares como el Valle de Autlán, el Grullo, pues la historia indica que hay centros de población que tuvieron que mover su ubicación por factores como inundaciones. Y ahora que tenemos todas las herramientas posibles para el análisis del territorio y generar propuestas de ordenamiento ecológico del territorio, pues estas cosas no se siguen, no se toman en cuenta, siguen predominando la especulación inmobiliaria y el crecimiento desordenado, y también tenemos otros casos, también para citar un tema reciente, de fraccionamientos residenciales metidos dentro de el área boscosa de la primavera, que hay un ecosistema que es propenso a incendiarse por sus condiciones de vegetación y de clima, y pues también tenemos ese tipo de eventos como incendios, como el que afectó, por ejemplo, Pinar de la Venta. Enrique, los habitantes de Adís San Gabriel nos manifestaron en entrevistas que les hemos hecho que hay temor de que se repita otra vez esta crecida del río, sobre todo ahora que comienza el temporal de lluvias. ¿Tú encuentras condiciones para que esto pudiera darse? Pues en términos generales diría que sí existe el riesgo, y tengo entendido que se han estado haciendo una evaluación del área. Pero pues después de este evento estamos al inicio de la temporada lluviosa, y pues puede repetirse esta situación, y sería más grave por el daño que ya ha sufrido la ciudad de San Gabriel. Sí, porque lo que decían en el pueblo es que sin haber llovido una sola gota en el pueblo como tal, pues llegaron estas avalanchas desde la montaña, ¿no? Pues sí, eso nos habla de algo que tenemos que tomar en consideración, que es la conectividad que hay en el paisaje, en el territorio, en procesos que tienen que ver con el flujo del agua y los procesos geomorfológicos, y lo que implican los cambios de uso del suelo en áreas que se pueden ver alejadas, pero que sin embargo esos cambios de uso del suelo pues tienen consecuencias en la dinámica del paisaje a una escala mucho más amplia. Entonces, pues sí hay una serie de labores importantes que habrá que desarrollar ahí para recuperar la cobertura forestal y en la cabecera de la cuenca, y para tratar de tener medidas de mitigación de esta clase de eventos en el centro de población.
Por último, Enrique, ¿dirías tú que después de esto que ocurrió ahí en San Gabriel, es urgente que se hiciera una especie de atlas de riesgo en otras regiones de Jalisco, hecho por gente que sepa, especialistas en este campo, para poder tener más o menos claro qué es lo que podría ocurrir? Sí, esto es importante. Se han hecho trabajos relacionados con atlas de riesgo, se han hecho trabajos de ordenamiento ecológico del territorio, pero el problema es que muchas veces quedan olvidados y no se implementan las medidas que se proponen. Pero yo creo que en ese momento, con los ejemplos que hemos tenido, desgraciadamente, de eventos de este tipo este año y en años recientes, pues es un momento para retomar estas cuestiones. Digamos que vivimos en un mundo cada vez más poblado, que se expanden los centros de población y que tenemos que tomar en serio lo que implican los riesgos ambientales en la planificación territorial y urbana. Claro que sí. Y supongo que esto del atlas de riesgo pues debe actualizarse, no olvidarse, porque las condiciones están cambiando pues año con año, ¿no? Claro que sí. Esto implica mantener actualizados los estudios, hacer el trabajo de monitoreo de cómo está la situación, cómo está cambiando y aplicar pues los instrumentos que existen como el ordenamiento territorial. Enrique, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de participar en Señal Informativa y pues comunicar estas ideas. Un saludo, Enrique. Enrique Jardel, investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur.